En esta sesión exploraremos la capa de almacenamiento dentro de la arquitectura de un data lake. Esta capa puede considerarse el corazón del sistema, ya que en ella se resguarda toda la información que fluye hacia el lago de datos. Aquí se almacenan tanto los datos en bruto, tal como fueron obtenidos, como los metadatos que describen su estructura, su origen y su contexto. Un diseño adecuado de esta capa es esencial para que el ecosistema de datos funcione de manera confiable, accesible y eficiente, garantizando que la información pueda ser reutilizada y analizada sin pérdida de calidad. En los siguientes minutos conoceremos cuáles son sus componentes principales y cómo cada uno de ellos contribuye a mantener la integridad y el valor del data lake. En esta imagen podemos observar la estructura interna de la capa de almacenamiento, también conocida como storage layer dentro de un data lake. Esta capa se encarga no solo de guardar los datos, sino también de administrar la calidad y el acceso a la información que se conserva en el lago. En el lado izquierdo encontramos el bloque de metadata y Data Quality Management, que representa la gestión de metadatos y calidad de datos. Aquí se guarda toda la información que describe a los datos, sus esquemas, los mapeos entre fuentes, las reglas de calidad y el linaje, es decir, el recorrido que sigue un dato desde su origen hasta su uso. Toda esa información se almacena en un repositorio especializado llamado Metadata and DQ Store, que funciona como el catálogo del Data Lake. En el centro de la imagen vemos la Data Access Interface, o interfaz de acceso a los datos. Esta interfaz cumple un papel muy importante porque permite consultar los datos de forma uniforme, sin importar el formato o la tecnología donde estén almacenados. Tiene dos funciones principales. La primera es el Query Rewriting, que reescribe las consultas para adaptarlas a la ubicación y formato real de los datos. Y la segunda es el Data Transformation, que realiza las transformaciones necesarias antes de entregar los resultados al usuario. Finalmente, en el lado derecho están los Raw Data Stores, o repositorios de datos en bruto. Aquí es donde se guardan los datos tal como fueron obtenidos, sin transformación previa. Pueden ser bases de datos relacionales, archivos JSON o XML, repositorios documentales o incluso grafos de conocimiento. Todas las partes están conectadas. Los metadatos describen los datos en bruto, y la interfaz de acceso utiliza esa información para garantizar que las consultas y transformaciones sean consistentes y precisas. En conjunto, esta arquitectura asegura que la información almacenada en el Data Lake sea trazable, de calidad y fácilmente accesible. Como vimos en la figura anterior, la capa de almacenamiento integra distintos elementos que trabajan de forma coordinada para gestionar los datos y los metadatos del lago. Dentro de esta estructura podemos identificar dos componentes esenciales. El primero es el repositorio de metadatos, que actúa como el núcleo descriptivo del sistema. Aquí se conserva toda la información que explica el contenido del data lake, las estructuras de los datos, sus formatos, fuentes de origen y las relaciones que los conectan. Parte de estos metadatos se genera automáticamente en la capa de ingesta, mientras que otra parte se agrega manualmente durante el proceso de curación, donde el científico de datos complementa, documenta y valida la información. El segundo componente corresponde a los repositorios de datos en bruto, donde los datos se almacenan en su formato original, tal como fueron obtenidos de las distintas fuentes. Este enfoque es clave porque permite mantener la trazabilidad completa, es decir, poder seguir el recorrido de los datos desde su origen hasta su utilización final. Además, al conservar la versión original, los datos pueden reutilizarse o reinterpretarse según las necesidades futuras del análisis sin comprometer su integridad. En conjunto, estos dos componentes, los metadatos y los datos en bruto, garantizan que la capa de almacenamiento funcione como un espacio flexible, transparente y confiable, capaz de adaptarse a diferentes tipos de información. En el siguiente segmento analizaremos qué tipos de almacenamiento se pueden emplear en esta capa y cómo las tecnologías actuales permiten integrar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados dentro del mismo ecosistema. Una de las principales características de la capa de almacenamiento es su flexibilidad. Un data lake debe ser capaz de almacenar y manejar diferentes tipos de datos sin imponer un formato único. Por ejemplo, puede contener datos relacionales, provenientes de bases de datos tradicionales que siguen el modelo SQL. También puede almacenar datos en grafos que permiten modelar relaciones complejas entre entidades, muy útiles en aplicaciones como redes sociales, análisis de fraude o recomendaciones. Además, es común encontrar datos en formatos XML o JSON, ampliamente utilizados por servicios web y APIs,
y en muchos casos también se incluyen formatos propietarios generados por sistemas o aplicaciones internas de la organización, como software industrial o plataformas ERP. Esta diversidad hace necesario que el entorno del Data Lake integre múltiples sistemas de almacenamiento que trabajen de forma coordinada, garantizando compatibilidad y acceso unificado a toda la información. En la siguiente sección veremos qué tecnologías permiten implementar esta diversidad. Para hacer posible la flexibilidad y el volumen de almacenamiento que requiere un Data Lake, se utilizan distintas tecnologías que forman su infraestructura base. Una de las plataformas más empleadas es Hadoop, especialmente su sistema de archivos distribuido conocido como HDFS. Este sistema permite almacenar grandes volúmenes de información de forma escalable y tolerante a fallos, distribuyendo los datos entre varios nodos. A esta infraestructura se le pueden añadir herramientas complementarias como TES o Falco, que ayudan a mejorar el rendimiento y la fidelidad del procesamiento, haciendo que las operaciones sobre el lago sean más eficientes. Además, existen formatos de almacenamiento optimizados para la analítica, como Parquet, Avro u ORC. Estos formatos reducen el tamaño de los archivos, aceleran la lectura y facilitan el procesamiento masivo de datos, algo esencial cuando trabajamos con grandes volúmenes de información. En conjunto, estas tecnologías conforman la infraestructura fundamental sobre la que descansa la capa de almacenamiento del Data Lake, garantizando un entorno robusto, eficiente y preparado para escalar según las necesidades de la organización. Pero almacenar datos por sí solo no es suficiente. Para que el Data Lake realmente sea útil, su infraestructura de almacenamiento debe estar oculta tras una interfaz de acceso unificada, que permita consultar los datos sin preocuparse por el formato en el que se encuentren o la tecnología que los contiene. Esta interfaz actúa como un puente entre los usuarios y los repositorios, proporcionando un lenguaje de consulta común y un modelo de datos unificado. Gracias a ello, los analistas y científicos de datos pueden trabajar con información estructurada, semiestructurada o no estructurada de manera uniforme y eficiente. Además, esta capa es capaz de manejar estructuras complejas y heterogéneas, simplificando la interacción con los diferentes sistemas del lago. Un ejemplo destacado de este tipo de interfaces es JSONic, un lenguaje que combina las fortalezas de SQL, XQuery y JQL. JSONic permite trabajar de forma natural con datos en formato JSON o semiestructurado, ofreciendo una sintaxis familiar pero con la flexibilidad necesaria para entornos modernos de analítica de datos. En resumen, la interfaz de acceso es la que convierte el almacenamiento en información utilizable, permitiendo que la complejidad técnica quede en segundo plano y que el enfoque principal esté en obtener conocimiento a partir de los datos. La gestión de esta capa requiere un perfil altamente especializado, normalmente desempeñado por un científico o ingeniero de datos. Este usuario actúa como curador del lago de datos, preparando y organizando la información para que pueda ser fácilmente consultada por los usuarios finales. Su labor implica administrar los sistemas de almacenamiento, diseñar los esquemas de datos, definir índices y mantener la calidad y coherencia de toda la información y los metadatos que conforman el lago. Debido a la complejidad técnica que implica manejar diferentes formatos, fuentes y modelos de datos, el trabajo del científico de datos debe apoyarse en métodos semiautomáticos. Estos métodos facilitan tareas como la creación e integración de esquemas, la definición de metadatos o la generación de data marts, permitiendo que la gestión del almacenamiento sea más ágil y menos propensa a errores. En otras palabras, el científico de datos no solo mantiene el orden y la estructura del lago, sino que también garantiza que la información esté lista, confiable y accesible para quienes la necesiten. En la sección anterior hablamos del rol del científico o ingeniero de datos, quien gestiona la capa de almacenamiento y asegura la calidad, coherencia y accesibilidad de la información. Una de las tareas más relevantes que puede realizar este perfil dentro del lago de datos es la creación de data marts. Un data mart se define como un subconjunto temático o especializado de datos, derivado de un data lake o un data warehouse, diseñado para responder a necesidades analíticas específicas. En otras palabras, un data mart contiene información depurada, organizada y optimizada para su consulta, lo que permite a los analistas y usuarios finales acceder de forma más rápida y eficiente a los datos que realmente necesitan. Aunque físicamente los data marts se almacenan dentro de la capa de almacenamiento, conceptualmente se consideran parte de la capa de interacción, porque se generan durante los procesos de exploración y análisis realizados por los usuarios.
En muchos casos, los científicos de datos definen data marts generales o datasets reutilizables, que funcionan como puntos de partida para diferentes proyectos o consultas dentro del lago. Esta práctica no solo acelera los tiempos de análisis, sino que también garantiza la consistencia y confiabilidad de los resultados, ya que todos los usuarios trabajan con versiones validadas y estandarizadas de los datos. En la diapositiva anterior mencionamos cómo los data marts funcionan como subconjuntos especializados dentro del data lake, facilitando el acceso a información lista para el análisis. Para que todo esto sea posible, la capa de almacenamiento necesita apoyarse en un conjunto sólido de tecnologías representativas que le dan soporte, escalabilidad y confiabilidad. En los entornos locales o on-premise destacan herramientas como Hadoop HDFS, que permite el almacenamiento distribuido de grandes volúmenes de información, Hive, que habilita consultas mediante un lenguaje similar a SQL sobre datos distribuidos, y HBase, una base de datos no SQL que opera sobre Hadoop para ofrecer acceso rápido a datos en tiempo real. En los entornos en la nube, el almacenamiento se gestiona con soluciones como Amazon S3, Azure Data Lake Storage y Google Cloud Storage, que proporcionan escalabilidad, alta disponibilidad y seguridad. Además, para garantizar la integridad y el versionado de los datos, se utilizan tecnologías más recientes como Delta Lake, Apache Iceberg y Hudi, que permiten realizar actualizaciones y mantener transacciones de forma confiable, incluso en entornos distribuidos. Y, por último, una parte clave de esta capa es la gestión de metadatos y catálogos, donde herramientas como Apache Atlas o AWS Glue Data Catalog ayudan a describir, clasificar y rastrear los datos almacenados, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento normativo. En conjunto, todas estas soluciones trabajan de forma integrada para garantizar que el Data Lake sea un entorno confiable, escalable y auditable, capaz de alimentar procesos analíticos y data marts con información consistente y de alta calidad. En resumen, la capa de almacenamiento representa la base operativa del Data Lake. Es el punto donde los datos y sus descripciones, los metadatos, conviven de manera integrada, asegurando que la información esté disponible, estructurada y lista para ser analizada. Esta capa cumple una función esencial: preservar, organizar y dar sentido a los datos que provienen de la ingesta, preparando el terreno para que las capas siguientes puedan explotarlos con eficiencia. Comprender cómo funciona esta capa nos permite conectar todo el flujo del ciclo de datos, desde su recolección inicial hasta su transformación en conocimiento útil. En los próximos temas veremos las capas de transformación y consumo,